continuación, nos acompaña el doctor Diego Armando Ospina Buitrago. El doctor Diego Armando Ospina es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. Es egresado de electrofisiología del programa de la Pontificia Universidad Javeriana con la Fundación Clínica Shayo y el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá. En este momento es electrofisiólogo de la Clínica de Marley, acá en Bogotá, del Centro Médico de los Cobos y del Hospital Cardiovascular de Soacha, en Cundinamarca. Bienvenido, doctor Diego Armando. Él nos va a hablar de los trastornos de la conducción en el paciente que será llevado o posterior al implante del reemplazo valvular aórtico percutáneo. Muchas gracias, doctor Diego, por su compañía y bienvenido. Gracias, doctor Betancourt. Muchas gracias al Colegio Colombiano de Electrofisiología por esta amable invitación y agradecerle a todos ustedes por su compañía. Quiero hablarles de los trastornos de la conducción del impulso cardíaco en pacientes sometidos al reemplazo percutáneo de la válvula aórtica. Y casualmente, hace poco cumplimos 20 años desde el implante de la primera TAVI por este señor, el doctor Alain Crivier, hemodinamista francés, un genio, quien todo el mundo tildaba de loco cuando empezó a expresar sus primeras ideas acerca del reemplazo de una válvula de manera percutánea, y con sus propios recursos tuvo que hacer el diseño de la primera y realizar el primer implante en este paciente, que era un paciente que se estaba muriendo en un choque cardiogénico debido a una estenosis aórtica severa y que a las 48 horas post procedimiento increíblemente estaba tomándose una copa de vino con él. Este es el paper en donde fue reportado originalmente el procedimiento, y desde entonces y en el transcurrir de estos 20 años, digamos que han evolucionado varias cosas. No solo la técnica se ha depurado y las complicaciones han ido disminuyendo, sino que los dispositivos han ido cambiando. Básicamente, digamos que los tipos de prótesis son muy importantes debido a que existe una fuerza radial de cada una de esas prótesis sobre las paredes del anillo y del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y eso, digamos que es lo que acarrea las complicaciones. Debe haber un balance entre esa fuerza radial, porque si quedan con poca fuerza radial, hay más tendencia a parafugas valvulares, lo cual pues es una de las complicaciones que pueden ocurrir, pero las que tienen mayor tensión o mayor fuerza radial, pues básicamente son las que pueden llegar a producir compresión del sistema de conducción, como ya lo vamos a ver más adelante. Existen dos grandes grupos del funcionamiento de estas válvulas, básicamente las válvulas expandidas a través de un balón, que tenemos en el mercado solo una, que son las válvulas Sapien. Vamos en la Sapien 3, en la tercera generación, y en la Sapien 3 Ultra. Son válvulas con unas hojillas de pericardio bovino montadas sobre una estructura de cromo cobalto, y se deben impactar a través de un balón. Y las segundas son las válvulas autoexpandibles, que están montadas sobre una estructura de nitinol, y al expandirlas, pues el nitinol, digamos que crea una fuerza radial constante sobre las paredes del anillo y sobre las paredes de las estructuras vecinas. Existe un tercer componente valvular o un tercer diseño, que son las expandidas mecánicamente. En realidad el funcionamiento es muy similar a estas autoexpandibles, solo que la expansión mecánica, digamos que tiene ventajas sobre una mayor impactación y una disminución en la tasa de parafugas o de fugas valvulares posteriores al procedimiento. En estos 20 años este procedimiento se ha venido posicionando, tanto así que tanto para los americanos como para los europeos existen indicaciones 1A dentro de las guías, básicamente para pacientes de alto riesgo quirúrgico, pero sabemos que los diferentes estudios nos han avalado su uso para riesgo moderado y para pacientes de bajo riesgo. Y es así como estos procedimientos se están realizando cada vez más. Entonces miremos cómo hacia el 2011 teníamos en Estados Unidos 13.000 procedimientos de este tipo, de los cuales 13.093 eran sobre válvulas nativas y 630 sobre pacientes con prótesis biológicas disfuncionales, o sea, procedimientos de valve-in-valve.
y para 2019 en este registro teníamos ya 72.991. Miren que los valve-in-valve ya vamos casi en 5.000 nomás para Estados Unidos. De esto, la técnica, como les digo, se ha ido depurando y la tasa de complicaciones ha ido disminuyendo constantemente, sobre todo la mortalidad intrahospitalaria en este momento está alrededor del 1%, 1.5% en centros de excelencia. Pero ¿qué pasa? Toda esta fuerza radial que hace la válvula sobre las paredes vecinas, pues tiene diferentes implicaciones. Y básicamente las implicaciones sobre el sistema de conducción pueden ser variadas, pero no solamente del trastorno de conducción como tal o llegar a la estimulación cardíaca definitiva puede ser su implicación, sino que también los pacientes que hacen un trastorno de la conducción después de un procedimiento de reemplazo percutáneo de la válvula aórtica, tienen un menor pronóstico vital. Y vemos cómo en desenlaces cardiovasculares mayores, incluyendo muerte cardiovascular, los pacientes que tienen trastornos de la conducción secundarios a este procedimiento tienen una menor probabilidad, una mayor probabilidad de tener estos desenlaces comparados con los que no lo hacen. ¿Y cuál es el mecanismo? Pues el mecanismo básicamente es compresión, es un mecanismo mecánico sobre unas estructuras vecinas que son muy importantes. ¿Cuáles son? El triángulo de Koch, el septum membranoso, que como lo vemos acá marcado en azul, digamos que contiene la parte proximal de la rama izquierda del haz de His, y la región subaórtica, que básicamente es la zona en donde se va a impactar la válvula y que tiene, digamos, parte de la rama izquierda. Como lo vemos acá, por debajo de esa comisura entre la valva coronariana derecha y la no coronariana, aparece el septum membranoso con las estructuras críticas del sistema de conducción cardíaco, como les cuento. Y ese daño mecánico se da básicamente por inflamación, edema, hematoma localizado e isquemia del tejido circundante, lo cual se ha confirmado en especímenes de necropsia que han muerto, sea por complicaciones relacionadas con el procedimiento o no. Este es un paciente que muere tempranamente entre las primeras 48 horas post procedimiento. Aquí vemos cómo está su prótesis valvular que había quedado bien impactada, pero en la zona vecina vemos cómo hay a nivel macroscópico unas hemorragias importantes a nivel del septo interventricular que se confirman a nivel histológico en la tinción de hematoxilina de eosina. En las muertes, digamos, tardías, que llamamos tardías más allá de las 48 horas post procedimiento, y específicamente en este paciente que estaba llegando al mes post procedimiento, vemos cómo se mantienen algunas hemorragias a este nivel y debido al tiempo, pues ya hay alguna fibrosis que está llevando o que está manifestando una necrosis miocárdica a este nivel. Estos son miocitos necróticos, como lo vemos acá en la flecha, miocitos enrarecidos, llenos de tejido fibrilar, que son muy diferentes a los miocitos sanos, como lo vemos acá, y a un tejido miocárdico sano, como lo vemos acá en la D, como debería ser. Este paciente obviamente hizo un bloqueo completo después del procedimiento, fue llevado a marcapasos, posteriormente falleció por otras complicaciones y por eso se pudo hacer la necropsia. Todos los pacientes que van a un reemplazo percutáneo de la válvula aórtica llevan una tomografía de planeación y aprovechando las ventajas de la tomografía multicorte, tenemos unas imágenes de muy buena calidad. Los hemodinamistas lo utilizan para hacer sus medidas, es necesario medir el diámetro del anillo, es necesario ver la posición del anillo con respecto a los senos de Valsalva, con respecto a los ostium coronarios, pero además a nosotros nos sirve para ver esta estructura crítica que está marcada aquí en verde, en esta reconstrucción tridimensional o en el software de disección virtual, como lo llaman en algunas partes. Y es esta estructura en verde que es lo que corresponde al septum membranoso, que es una estructura crítica, como lo decíamos. Entonces ese septum membranoso lo podemos medir en la misma tomografía de planeación y es muy importante porque debido a su longitud o determinando su longitud, es que el paciente puede llegar a tener mayor o menor riesgo, dado que si el implante de la válvula debe ser muy profundo, digamos comprometiendo todo el septum membranoso, pues obviamente va a quedar comprimida la rama izquierda y es mucho mayor la probabilidad de que el paciente haga un trastorno de la conducción intraventricular. Aquí lo vemos, esto es una reconstrucción tridimensional de un TAC multicorte, en donde vemos un paciente que tiene acá las comisuras coronarianas y no coronarianas, en el centro
está el septum membranoso en gris, creo que lo alcanzan a ver con una estrellita. Es un septum pues que se ve corto, que se ve alto y que está por encima del anillo virtual de implantación, que es en donde se hace este trazo en la línea blanca. Y comparado con este paciente en donde el septum en gris es mucho más largo y que gran parte de ese septum membranoso queda por debajo del anillo, pues este paciente de la primera imagen tiene mayor riesgo de hacer un trastorno de la conducción asociado al implante con respecto a este segundo paciente. Y en el control después de los implantes, como vemos acá, la prótesis está comprometiendo completamente el septum membranoso, el paciente desarrolla obviamente un bloqueo completo post procedimiento y debe ir a estimulación. En cambio, este paciente de abajo vemos como gran parte del septum membranoso queda libre y la válvula queda por encima de este. Este paciente no hizo trastorno de la conducción. Entonces es muy importante siempre tener eso en cuenta. En el preprocedimiento podemos medir el septum membranoso y en el intraprocedimiento el hemodinamista es capaz de decir qué tan profunda quedó la válvula. ¿Profunda en dónde? En el tracto de salida ventricular izquierdo. Entonces eso nos puede llevar a hacer una simple resta, y es que lo que debemos hacer es medir el septum membranoso y restarle la profundidad a la cual quedó el implante por debajo del anillo, y básicamente eso nos da un número cuando ese número es negativo, o sea, cuando el septum es más corto que la longitud de la profundidad del implante. Este paciente tiene un gran riesgo de desarrollar un trastorno de la conducción AV o intraventricular. Miremos, por ejemplo, este caso. Septum membranoso de 3.6 milímetros, una implantación de la válvula 7.9 milímetros por debajo, eso nos da una diferencia de menos 4.3 milímetros en un paciente que previamente tenía un bloqueo de la rama derecha, como lo vemos acá, y que posterior requiere una estimulación de marcapasos, y aquí vemos un QRS estimulado. En este otro caso, un paciente que tiene un septum de 3.8 milímetros, que es un septum corto, con una profundidad de implante de 10.4 milímetros, eso nos da una diferencia de menos 6.6 milímetros, un paciente de alto riesgo, y como vemos acá, tras una conducción intraventricular normal, desarrolla un bloqueo completo de rama izquierda. Y este paciente que tiene un septum muy favorable, un septum de 12.7 milímetros, con una profundidad del implante de 2.8 milímetros, eso nos da una diferencia positiva de 9.9 milímetros a favor del septum, y vemos como el paciente no hace ningún trastorno de la conducción AV o intraventricular después del procedimiento. ¿Cuál es el trastorno más frecuente de estos pacientes? El bloqueo de la rama izquierda, porque precisamente la rama izquierda es la que queda inmersa dentro del septum interventricular membranoso y es la que se comprime con el impacto de la prótesis. Como vemos acá, la incidencia varía dependiendo del tipo de prótesis. Entonces, como les decía, las prótesis que son expandidas con balón, que básicamente son las Sapien, son las que tienen menos incidencia de trastornos de la conducción, tanto AB como IB, en estos pacientes. Las prótesis que son autoexpandibles, que generan una tensión o una presión radial constante y permanente sobre las estructuras aledañas, son las que más probabilidad de trastornos de la conducción presentan, y específicamente para el bloqueo de rama izquierda vemos como con Sapiens están entre el 13 y el 20%, con las demás están alrededor del 50%, y las expandidas mecánicamente, como la Lotus, pueden llegar hasta el 80% de incidencia de bloqueo de rama izquierda. Aquí vemos una comparación gráfica que es muy evidente para nosotros, como la Sapien, que es la de Edwards en azul, produce menos trastornos de la conducción comparado, pues específicamente el bloqueo de rama izquierda comparado con las autoexpandibles. Pero miren algo muy interesante, y es que a medida que pasa el tiempo y con las nuevas generaciones de Sapien, vemos cómo hay mayor incidencia de trastornos de la conducción auriculoventricular e intraventricular. Y básicamente esto se debe a al diseño de la nueva generación de las válvulas, y es que estas válvulas, como daban tan poca presión radial, producían, o digamos, eran proclives a generar fugas paravalvulares importantes, y lo que hicieron fue hacer un diseño para que hicieran menos parafugas, pero el costo, recuerden, de menos parafugas, pues es mayor lesión del sistema de conducción. Las autoexpandibles, como ya lo sabíamos, son las que menos parafugas dan, y de la mano de eso, pues son las que más daño producen sobre el sistema de conducción. Entonces existen unos factores de riesgo que digamos que hay algunos propios del paciente.
Específicamente, todo paciente que tenga un electrocardiograma normal tiene riesgo de desarrollar un trastorno de la conducción auriculoventricular o intraventricular. Específicamente quiero hacer énfasis en el bloqueo completo de rama derecha, porque si lo que se puede afectar en el procedimiento es la rama izquierda, y yo ya tengo la rama bloqueada, pues este paciente es más proclive a desarrollar un bloqueo auriculoventricular completo. Los pacientes que tienen antecedente de revascularización miocárdica quirúrgica, que tienen calcificado todo su anillo, que necesitan valvuloplastia, por ejemplo, previo al impacto de la válvula. Los pacientes diabéticos y los pacientes mayores de 80 años, que para TAVI, digamos que muchos de nuestros pacientes son pacientes ancianos y precisamente su edad y sus comorbilidades son los que indican el procedimiento. Hay factores relacionados con el procedimiento, como el bloqueo auriculoventricular intraoperatorio. Cuando yo impacto la válvula del paciente hace un bloqueo completo, así sea transitorio, es un paciente que tiene factor de riesgo. Entonces el bloqueo transitorio se define como el bloqueo que hace el paciente hasta que sale de la sala de hemodinamia, y básicamente es un factor de riesgo muy importante y es un paciente que se debe vigilar estrechamente, como lo vamos a ver. El tipo de válvula, que básicamente son las válvulas autoexpandibles, la profundidad del implante, como ya lo veíamos sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la sobredimensión de la prótesis. Básicamente estos pacientes tienen unas prótesis que deben estar más o menos un 8 a 15% por encima de la longitud del anillo para que queden bien adosadas y para disminuir la probabilidad de fugas paravalvulares. Sin embargo, algunas condiciones anatómicas hacen que el paciente sea candidato a unas prótesis de mayor porcentaje de sobredimensión, para tratar de evitar por esa misma anatomía el porcentaje de parafugas que puede llegar a presentarse. Y la incidencia de estimulación con marcapasos, pues como lo vemos acá, para las válvulas expandidas con balón está alrededor del 10%, para las autoexpandibles, dependiendo de la marca y de la generación, están alrededor del 30%, pero pueden llegar incluso al 50%, como lo vemos acá en algunos registros. Han surgido diferentes consensos. En el 2019 hubo uno que era un poquito engorroso porque clasificaba a los pacientes en 5 grupos. En el 2020 salió una actualización, una corrección que básicamente es esta, y nos genera 3 grupos de riesgo y digamos un abordaje mucho más integral de estos pacientes. Es importante ponernos de acuerdo en el manejo de estos pacientes porque cada vez tenemos más prótesis percutáneas, cada vez vamos a tener pacientes más añosos, de mayor riesgo, y digamos que en muchas instituciones incluso se está prefiriendo la TAVI a la estrategia convencional de reemplazo. Básicamente lo que hay que hacer es un acercamiento previo al procedimiento, hay que ver unas condiciones del intraprocedimiento y hay que ver cómo quedó el paciente después de esto. Básicamente, antes del procedimiento, todo paciente debe tener un electrocardiograma, eso es claro y quiero que sea una de las enseñanzas de esta charla. Y es que el electrocardiograma es útil para evaluar las anormalidades de la conducción. Como les decía, cualquier conducción, cualquier anormalidad de la conducción o cualquier anormalidad electrocardiográfica hace que el paciente sea de mayor riesgo. Y el electro en sí mismo es predictor de necesidad de marcapasos, como lo veíamos en el bloqueo completo de rama derecha, por ejemplo. El holter muchas veces no es tan necesario. Sin embargo, hay muchos de estos pacientes que por la misma calcificación o por la misma enfermedad valvular ya tienen daño al sistema de conducción. Entonces, muchos de estos pacientes pueden llegar a tener, por ejemplo, un bloqueo paroxístico o un 2 para 1, que pasa muy oligosintomático, que se puede documentar en el holter, y estos pacientes en realidad ya tendrían indicación de marcapasos y podríamos acortar la estancia quirúrgica porque podríamos llevarlos a un implante de una estimulación cardíaca definitiva de una manera temprana. ¿Qué buscar en el electro antes del procedimiento? Como les decía, cualquier trastorno de la conducción auriculoventricular o intraventricular, básicamente el de mayor riesgo es el bloqueo completo de rama derecha, por lo que les decía, la que se ve más afectada es la rama izquierda, y si ya tenemos la rama derecha bloqueada, el paciente es más proclive a hacer bloqueo completo. Pero este bloqueo completo además es predictor del implante de marcapasos, como lo vemos acá, en pacientes que no tienen bloqueo completo de rama derecha 2.9%, en los que sí lo tienen hasta 17%, pero además es predictor de mortalidad tanto cardiovascular como no cardiovascular a un año. Miren cómo es la diferencia o la probabilidad de yo morirme si tengo bloqueo completo de rama derecha o no previo a la TAVI, siendo mucho mayor la probabilidad de fallecer a un año en pacientes que presentan este tipo de trastorno de la conducción intraventricular. Aquí lo vemos más gráficamente en las curvas de Kaplan-Meier, como los pacientes que no tienen bloqueo completo de rama derecha en azul tienen mayor probabilidad de sobrevivir con respecto a los que sí lo tienen.
Y de esto han salido diferentes scores. Este es uno que les traigo, que es el score de Emory, que básicamente tiene en cuenta estas 4 condiciones: que el paciente se haya sincopado antes, que el paciente tenga, perdónenme, bloqueo de rama derecha que le da 2 puntos, que el QRS de base sea igual o mayor a 140 milisegundos, y que tenga una sobredimensión de la prótesis mayor al 16% con respecto al diámetro del anillo nativo. Eso nos da un score que aquí lo vemos representado en esta gráfica, y cuando el paciente tiene al menos un ítem, tiene aproximadamente un 10% de necesitar marcapasos definitivo con respecto al que tiene hasta 4 puntos, que puede ser casi el 50%. Dentro de los estudios PRETAVI, lo que decíamos, la identificación del septum membranoso, la medición y tratar de con ese septum definir si el paciente tiene un septum corto, por ejemplo, es un paciente que puede ir más fácilmente a una válvula expandida por balón, que son las que menos daño producen, siempre de la mano del riesgo de parafuga y siempre de la mano de la condición anatómica, porque estas válvulas, por ejemplo, las impactadas, las expandidas con balón, tienen más riesgo, por ejemplo, de ruptura del anillo, que puede ser fatal. Entonces siempre hay que hacer un balance de esto. Entonces ya con esta estratificación del riesgo previo, lo que vamos a hacer es mitigar el riesgo. ¿Y cómo mitigamos el riesgo? Pues la idea es hacer la TAVI en un horario adecuado, en donde siempre haya un electrofisiólogo disponible, tratar de escoger tal vez la prótesis que más se adapte a él y que menos tenga relación con, con los trastornos de la conducción AB. Y en el intraprocedimiento es importante tener en cuenta el marcapasos transitorio, ya sea por vía yugular o por vía femoral. Hay algunos que les gusta estimular desde el ventrículo izquierdo porque ya están ahí, pero en realidad lo que se recomienda es que la persona que está encargada del marcapasos transitorio sea una persona diferente a la persona que está haciendo el implante de la prótesis. Y en el postprocedimiento siempre debe haber un electrocardiograma para identificar condiciones de alto riesgo, básicamente bloqueo auriculoventricular completo, los delta, tanto del PR como del QRS, como ya lo vamos a ver. Entonces, basado en ese electro previo y haciendo un electrocardiograma en el postprocedimiento inmediato, yo estratifico el paciente en 3 grupos de riesgo. Básicamente, el primer grupo de riesgo es el paciente que no tiene nuevos trastornos de la conducción comparado con el electro inicial. El segundo es el que tiene algún trastorno de la conducción adicional, básicamente un bloqueo de rama izquierda nuevo o un incremento del PR o del QRS mayor a 20 milisegundos. Y el tercer grupo es el paciente que desarrolla un bloqueo de alto grado, que básicamente es bloqueo auriculoventricular completo o bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2. El primer grupo, pues, es el grupo fácil. Los cambios son mínimos o no tienen ningún cambio, entonces un paciente de bajo riesgo tiene menos del 1% de probabilidad de requerir marcapasos definitivo, debe de ir a una estación con monitoreo continuo durante 24 horas, hacer un electrocardiograma al día siguiente, y si el paciente tiene estabilidad en su medición de QRS y PR, es un paciente que no necesita nada más y se le puede dar de alta. Es muy diferente la connotación del paciente que tiene un bloqueo completo de rama derecha previo, que hace más parte del grupo 2 que del grupo 1 como tal. El grupo 3 es el paciente que desarrolla un bloqueo de alto grado. Estos pacientes generalmente, cuando el bloqueo es recurrente o es permanente, pues debe ir a un implante de marcapasos definitivo. Cuando tiene un bloqueo completo de rama derecha previo y hace un bloqueo transitorio, o el paciente tiene un aumento del delta tanto en el PR como en el QRS, es un paciente en el que se debe considerar un implante de marcapasos definitivo. La idea es tratar de que no sea en el mismo acto quirúrgico, a no ser de que el paciente venga con consentimiento informado ya para ello y demás. Siempre es muy importante explicarle a la familia, vigilar en el posoperatorio y después tratar de hacer el implante. El grupo 2 es tal vez el grupo en donde más se discute. El paciente que hace nuevo bloqueo completo de rama izquierda o que incrementa su PR o su QRS más de 20 milisegundos. Estos pacientes deben ir a la unidad de cuidado coronario con al menos 24 horas de marcapasos transitorio, y hay algunas estrategias, como lo vamos a ver más adelante, para estratificar el riesgo en ellos. La medición del PR es muy importante y es un predictor tanto de marcapasos como de mortalidad a largo plazo, y como lo vemos acá, cada que yo tengo un aumento significativo del PR, estoy aumentando la probabilidad que ese paciente llegue a necesitar estimulación definitiva. Existe una estrategia muy interesante y es sacar ese marcapasos transitorio a la aurícula derecha y hacer una estimulación auricular rápida, empezar con 70 latidos por minuto, llegar hasta 120, y si el paciente no presenta un fenómeno de Wenckebach
por encima de 120 latidos por minuto es un paciente que es de menor riesgo. Por ejemplo, acá, en esta cohorte se puso en total un porcentaje de 6.7% en los pacientes. Sin embargo, los pacientes se les hizo estimulación auricular, se saca el marcapasos a la aurícula, la pared lateral de la aurícula derecha, se hace una estimulación, se empieza desde 70 latidos por minuto, se va aumentando y si el paciente no hace buen que va hasta los 120 latidos por minuto, es un paciente de bajo riesgo y eso hace que sea de un valor predictivo negativo bastante importante. ¿Qué se hace entonces en el post-AVI? Aquí está un poco engorroso, pero aquí lo veo un poco mejor en este algoritmo. El paciente que tiene bloqueo persistente debe ir a marcapasos, el que hace bloqueo transitorio debe de ir a monitoreo por 24 horas y evaluar si hace una recurrencia y si hace recurrencia a marcapasos. El paciente que no hace anormalidades de la conducción es un paciente que se le puede dar de alta de una manera tranquila. El paciente que tiene un bloqueo de rama derecha viejo es un paciente que debe de vigilarse y es un paciente que debe ir a casa con un monitoreo de al menos 14 días, recomiendan los diferentes protocolos, si, digamos, se mantiene estable en su QRS y en su PR. Si hay una alteración suficiente de más de 20 milisegundos en cada uno, es un paciente que debe ir a estimulación cardíaca definitiva. El paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda viejo, si es estable, ese paciente debe de irse a casa con monitoría al menos por 14 días y el paciente que hace cambios en ese PR o en ese QRS, debemos de mirar si el QRS está entre 130 y 160 o el PR se prolonga más de 20 milisegundos, es un paciente en el que se debe considerar estudio electrofisiológico para básicamente hacer medición del HB y si el HB está mayor de 65 es un paciente que debe ir a estimulación definitiva. Si el QRS es mayor a 160 milisegundos, se debe de vigilar por 48 horas en la UCI, vigilar siempre y medir los delta, y si se considera de alto riesgo, es un paciente que dependiendo de el HB que se encuentra en el estudio electrofisiológico, debe ir a estimulación definitiva. Entonces, con esto lo que quiero es que si ustedes ven un paciente previo a TAVI con un PR que está casi en 400 y un QRS con una morfología de bloqueo de rama derecha y 146 milisegundos, pues ustedes sepan que ese paciente muy probablemente va a necesitar un marcapasos definitivo en el posimplante. Y si le hacemos el score de Emory, pues básicamente tenemos 2 puntos por el QRS ancho en morfología de bloqueo de rama derecha y por la duración de 140 milisegundos ya tenemos aproximadamente un 30% antes de llevar el paciente a la TAVI. Y si con eso vemos que es una TAVI de implantación baja, por debajo del anillo, pues básicamente ese paciente es muy probable que vaya a necesitar un marcapasos definitivo y este paciente específicamente empezó a hacer bloqueo auriculoventricular recurrente y pues ahí se llevó su marcapasos bicameral definitivo para su casa. Entonces, para llevar a casa, es importante tener en cuenta que debe haber un balance entre la probabilidad de fuga y de los trastornos de conducción. Entre menos trastornos de conducción tenga yo, derivado de una menor fuerza radial de la prótesis, puedo tener mayor fuga y es importante, digamos, siempre hacer eso en consenso para tener una buena estratificación previa. Es fundamental el electrocardiograma previo y el postprocedimiento inmediato y siempre medir. Medir, no comparar a ojo, sino medir y medir el PR previo y posterior y medir el QRS previo y posterior y determinar si hay algún cambio significativo. Estratificar siempre el riesgo. Usen el score de Emory, usen cualquier score o simplemente por las características del riesgo del paciente, pero siempre tengan en cuenta el tipo de prótesis y una vez hecho el procedimiento, qué tan profunda quedó dentro del tracto de salida. Es muy importante la comunicación entre el grupo, funcionar siempre como un hard team, que en realidad es lo que ha demostrado mejorar los desenlaces en este tipo de pacientes, porque obviamente los hemodinamistas lo que quieren es sacar sus pacientes rápido de las hospitalizaciones, pero no debemos enviar los pacientes a casa si tienen un mayor riesgo de bloqueo completo. La estrategia de estimulación está en este momento muy discutida, y es que como son ventrículos enfermos, porque son ventrículos remodelados, a pesar de que son hipertróficos y muchas veces tienen fracción de eyección normal, porque son hiperdinámicos por la misma estenosis que tenían previamente, pues son ya ventrículos enfermos que tienen alteraciones estructurales y que muchas veces con la estimulación apical pueden deteriorarse. Entonces, en este momento se ha estado estudiando bastante sobre la estrategia de estimulación fisiológica y específicamente de rama izquierda porque está, digamos, por debajo de la lesión que se haría con el impacto de la prótesis. Entonces, en este momento vemos como muy promisoria la estimulación de rama izquierda para este tipo de pacientes.
Y recuerden que no solamente se producen bradiarritmias, sino que también tenemos taquiarritmias post-TAVI, y eso da para una charla completa que muy pronto la compartiré con ustedes. Entonces, mil gracias a todos ustedes por la atención y queda el chat abierto para sus preguntas. Doctor Diego, muchas gracias por su excelente presentación. Queda claro que el abordaje de los pacientes en grupo, en Heart Team, siempre va a ser beneficioso tanto para el paciente como para nosotros. Y como nos hemos visto en la historia de la cardiología, muchas veces una terapia es la creadora de una nueva enfermedad. Es algo que yo siempre he pensado en esto, y este es el desarrollo de una nueva enfermedad, los trastornos de conducción asociados al reemplazo aórtico percutáneo.